que señalar que una entrevista es una conversación entre dos o más personas con un propósito. Normalmente obtener información de esa persona o de ese conjunto de personas a quien estamos haciendo esta serie de preguntas, a quienes estamos entrevistando. Recuerden que los objetivos, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación nos van a indicar qué tipo de diseño de investigación vamos a realizar, qué tipo de enfoque, y a partir del enfoque decidiremos qué tipo de técnicas son las más adecuadas. En este caso, pues sería la entrevista para el enfoque cualitativo. Después que nosotros hemos decidido que es la entrevista la más adecuada, vamos a elegir un muestreo y después, a partir de ello, diseñamos una cédula de entrevista, conocida también como un cuestionario para una entrevista. Y hacemos toda la elaboración de los ítems y todo el proceso como tal ya para su aplicación. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica de investigación? En primer lugar, nos permite recabar información que va a ser útil para plantear nuestro problema, para plantear nuestra hipótesis de trabajo, etc. Entonces, también nos va a permitir mayor veracidad, porque cuando obtenemos la información a través de la entrevista, las personas a quienes nosotros estamos entrevistando, pues de alguna forma estamos frente a frente, mirándolo a los ojos, y eso hace que de cierta forma la persona se sienta más comprometida a decir la verdad que con otro tipo de técnicas, como podría ser la encuesta, que más adelante vamos a ver y hacer un video al respecto. También nos permite triangular la información. ¿Qué significa? Que la información que obtengamos a través de la entrevista podemos compararla con la que obtengamos a través de la investigación documental en diversas fuentes de información e incluso con otras técnicas como puede ser la propia observación o la encuesta. Como ya les dije, otra de las ventajas es que nos permite formular el problema de investigación y la hipótesis. Recuerden que en las investigaciones cualitativas la hipótesis no se plantea previamente. Es decir, se va construyendo en la medida en que vamos nosotros obteniendo información de nuestros sujetos de estudio. ¿Cuáles podrían ser las desventajas de esta técnica de investigación como es la entrevista? El proceso para su diseño, su elaboración, su aplicación, elegir a las personas, asistir al lugar, entrevistar a estas personas puede ser más lento que en el caso de aplicar una encuesta, que es mucho más rápido. Entonces, si nosotros vamos a entrevistar a lo largo de nuestro trabajo a 10 personas, por ejemplo, tenemos a veces que decidir diferentes horarios, diferentes días, diferentes momentos, dependiendo de qué, dependiendo de la disponibilidad de estos sujetos. Muchas ocasiones estas personas son personas muy ocupadas o que definitivamente no pueden en el momento en que nosotros podemos hacerlo, y eso hace que el proceso se alente muchísimo más. El costo es mayor, por supuesto. Entre más tiempo pase, entre más tiempo nos lleve a hacer un proceso, como es la entrevista, pues obviamente tiende a ser mucho más costoso. La falta de tiempo también aquí juega un papel importante. Estar haciendo una investigación en donde a veces tenemos limitado el tiempo y aplicar este tipo de técnicas, pues ahí podríamos, digamos, chocar la cuestión de los tiempos, y por lo tanto eso nos dificultaría mucho para obtener la información, procesarla, analizarla y presentar los resultados. También otra es la falta de experiencia del entrevistador, que en este caso nos llevaría a que el investigador que está haciendo esta técnica, pues a lo mejor no tiene esta experiencia ni para hacer la cédula de entrevista, ni para aplicar la entrevista como tal. Ahí, si nosotros no tenemos la experiencia, si nosotros somos los que estamos haciendo la investigación y no tenemos experiencia, podemos contratar a alguien para que aplique la entrevista y de alguna manera sea más exitosa. En cuanto a los tipos de entrevista, hay 3 tipos: la estructurada, la no estructurada y la mixta. En cuanto a la estructurada, se dice que es más rígida y está preestablecida. ¿Qué significa? Que nosotros ya llevamos una cédula de entrevista y nos apegamos a ella tal cual, sin modificar absolutamente nada de las preguntas conforme va llevándose a cabo ese proceso. Es más rígida por eso mismo. Hacemos la pregunta, nos contesta, vamos con la siguiente, todo lo que nosotros ya tenemos estructurado. La no estructurada, por su parte, no significa que no tengas una guía, pero las preguntas también se van haciendo conforme las respuestas del entrevistado. Aquí es muy importante la participación del entrevistado, porque él mismo, a través de sus respuestas, cuando va ampliando la respuesta, nos va permitiendo ir haciendo preguntas a partir de ella, ir introduciendo, incluso se podría decir que esta nos va a permitir profundizar a veces más sobre el tema. Y entonces aquí tiene mucho que ver la experiencia del entrevistador, porque las preguntas de alguna forma no se las va a sacar de la manga, sino que van a ir haciéndose conforme la propia información que nos va ofreciendo el entrevistado.
Y finalmente, el otro tipo de entrevista es la mixta, que combina precisamente la estructurada con la no estructurada. Combina los otros dos tipos. Puedes llevar una guía, te puedes basar en ella, pero también vas incorporando información o preguntas más bien que vayan surgiendo a partir de las respuestas del entrevistado. Este tipo de entrevista podría ser la más enriquecedora, y de hecho tú también puedes ir haciendo anotaciones al costado de tu cédula de entrevista de lo que vayas observando del entrevistado. Por ejemplo, entre ciertas preguntas, si se portó a lo mejor muy incómodo, o a lo mejor advertiste que de alguna forma te pudiera estar evadiendo o dándole vuelta a la respuesta, bueno, puedes anotarlo porque toda esa información te sirve para cuando tú plasmes los resultados y analices todo el discurso. Como les dije, el instrumento que vamos a utilizar para recabar esa información es a través de una cédula de entrevista. Por supuesto, podemos apoyarnos en otro tipo de herramientas, como puede ser una grabadora, una cámara, etcétera, porque eso va a hacer que después tú puedas hacer el vaciado de toda la información que a lo mejor no pudiste copiar o obtener de forma inmediata. Y vas a hacer este vaciado para después analizar perfectamente las respuestas y poder hacer todo ese análisis. En cuanto al análisis e interpretación de datos obtenidos a partir de las entrevistas, tú puedes utilizar diferentes tipos de técnicas, teorías. Yo el que te recomiendo es el análisis crítico del discurso, ACD, que te propone una serie de elementos que tú puedes utilizar para analizar el discurso, para ir armando toda una serie de categorías que vas a interpretar y que vas a plasmar en los resultados de esta información. En cuanto a la cédula de entrevista,